Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En México saludamos a Ana Villagrán. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional en México. Bienvenida, diputada. Gracias. Hola, muchas gracias. Felicidades por este nuevo programa y muchas gracias siempre a NTN 24, mi canal favorito en el extranjero. Muchas gracias. Nos acompaña también Eva Rojas Bustos, integrante de la mesa directiva de la Asociación Civil Que Siga la Democracia. Ellos están llevando a cabo la recolección de firmas para ratificar el mandato en México. Bienvenida, señora Rojas. Gracias, Ruth. Gracias por la invitación y por la apertura para el debate y por escuchar diferentes ideas. Y nos acompaña también el analista político Ángel Gustavo López, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, profesor López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio y gracias por la invitación. Bueno, y la consulta de revocatoria de mandato de Andrés Manuel López Obrador en México, ¿es un ejercicio democrático o un instrumento de propaganda, como señalan algunos de la oposición? Invitados ya a participar, @ángulo NTN24, @Ruth del Salto también. Voy a empezar este debate con la diputada Villagrán. Para comenzar, diputada Villagrán, esta intervención, quiero preguntarle con un sí y un no de respuesta suya, antes de pasar al argumento, si está de acuerdo o no con la idea de López Obrador que intenta convocar a su propia revocatoria del mandato en México. Para mí es un rotundo no. Desde que lo plantearon, desde que motivaron el cambio en la ley para que esto fuera posible, a mí esto se me hace un despropósito. El presidente Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no, lo sigamos o no, estemos de acuerdo o no con él, es el presidente de México y fue elegido por un periodo de 6 años. Ahora sí, ahondemos en estos argumentos que ya ha empezado de esta consulta, mediante la cual los ciudadanos pueden retirar de su cargo un funcionario elegido mediante el voto popular. Y quiero decirle esto, diputada, porque esta figura está contemplada en la Constitución de países democráticos. ¿Cuál es su argumento entonces para decir no debe hacerlo López Obrador? Yo creo que esta figura es válida en cuanto a que motiva, energiza la democracia, pero yo no lo creo en un momento histórico como en el que estamos viviendo con Andrés Manuel López Obrador, cuando él está tomando decisiones de acuerdo a su popularidad. A la Cuarta Transformación no le interesa dar buenos resultados, no le interesa realmente cambiar las cosas en el país, le interesa saber si la gente o no le sigue aplaudiendo sus tonterías de la mañanera, y para eso hacen la revocación del mandato, para asegurar una continuidad de esta locura que se llama Cuarta Transformación, en la que muchas mexicanas y mexicanos estamos sufriendo. La revocación de mandato sé que tiene su respaldo en muchos gobiernos latinoamericanos y que a muchos les funciona. Yo les voy a decir que siendo del PAN y siendo pues una política que viene observando y analizando al presidente Andrés Manuel López Obrador ya desde hace bastantes años, el presidente solo, me parece, está buscando esta figura para darle una bocanada de aire fresco a su periodo sexenal, porque no la están armando, porque no están dando los resultados que prometieron y solo vamos en un franco retroceso día con día. Entonces, a mí me parece que es un despropósito magnánimo gastar 380 millones, como decían ustedes en la entrada, en la organización de esto, cuando el presidente, como yo les decía, fue elegido por un periodo de 6 años y lo va a acabar. Sea cual sea el resultado de esta cosa, de este ejercicio democrático. Vamos a preguntarle ahora a la señora Eva Rojas Bustos, ¿por qué sí es necesario de pronto gastarse o invertir ese dinero en una consulta popular, una nueva que ha hecho el presidente López Obrador sobre su mandato? Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, sin enfocarme tanto en el gasto de recursos que implica la ratificación de mandato, me quiero enfocar más en la validez de este ejercicio, ya que consideramos desde nuestra asociación civil conformada por más de 500 personas alrededor del país y que hasta el día de hoy llevamos 12,000 auxiliares registrados dispuestos a recaudar firmas para la ratificación, que es un ejercicio que va a fortalecer nuestra democracia, ya que creemos que la democracia es un fenómeno continuo, es un fenómeno que no solo termina al momento de depositar nuestro voto en una urna cada 6 años, sino que se puede reforzar día con día, y eso es los y las que creemos en la transformación del país, que va caminando bien, lo que queremos lograr demostrar este 27 de marzo. La diputada Ana Villagrán ha señalado que es un ejercicio válido, sin embargo, como viene del presidente López Obrador, no lo es un argumento contradictorio
ya que pues de entrada está diciendo que es totalmente válido. Recordarle a la diputada los logros de este gobierno, el programa Jóvenes Construyendo Futuro, la pensión universal a adultos mayores, el alza del salario mínimo es un alza histórica, reducción de salarios a altos funcionarios y la creación del instituto para devolver al pueblo lo robado, entre los logros de este gobierno que pensamos ratificar el 27 de marzo. Voy a darle la palabra a esta hora al profesor López. Profesor, tras un intenso debate político justamente para aclarar estos puntos de la consulta que propone López Obrador, en el 2019 y también la reforma constitucional se concretó que esta medida debía regirse bajo los mismos criterios de una consulta popular, organizada desde la ciudadanía y no desde el Ejecutivo. Esta consulta o este planteamiento de consulta ciudadana, ¿cómo la ve usted y beneficia finalmente a quién o a quiénes? Bueno, creo que es relevante tener la figura en el contexto de la propia Constitución en México. Como se ha comentado, varios países del mundo tienen esta figura y normalmente son los ciudadanos y ciudadanas quienes inician este proceso a partir de pues un conjunto de condiciones que me parece que en México la forma en la que se configuró la figura en la Constitución, pero también la ley que después se aprobó, haría casi imposible que las propias ciudadanas y ciudadanos pudieran lanzar un proceso como estos si no es con la ayuda de organizaciones partidarias o de grupos ya estructurados que logren las un poco más de 2 millones de firmas que se requieren en este caso para lograr una revocación de mandato, de hecho, un proceso de revocación de mandato nada más. La revocación de mandato viene después cuando se vota, pero a final de cuentas me parece que la forma en la que está estructurada en México haría casi imposible que las ciudadanas y ciudadanos por sí mismos lograran esto. Y esto es un vicio que tenemos con las formas de participación ciudadana en México. Casi todas ellas pasan por la autoridad. Se inician en procesos en donde la autoridad es quien dice sí o no se hace. Y me parece que esto es un límite. A final de cuentas, estos mecanismos están previstos en diversos ordenamientos legales en el mundo, pero normalmente no pasan por la autoridad. Y me parece que esto, pues a final de cuentas, genera condiciones que hacen muy caro el proceso. No únicamente caro en términos políticos, sino también económicos, como lo vamos a ver. A final de cuentas, es un proceso que nos va a costar más de 3,000 millones de pesos y que en ese sentido, pues es casi el costo de una elección, porque hay que capacitar a personas, hay que instalar mesas de casilla, todo ese tipo de cosas que se hacen en un proceso de elección. Me parece que a final de cuentas no es únicamente, como está previsto en otras constituciones, no se establecen mecanismos de referéndum. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo en México es la configuración de un referéndum en donde se dice si permanece el presidente o no permanece el presidente, sino más bien son mecanismos que se construyen a partir de hechos reales. Cuando los ejecutivos realizan alguna acción que a la sociedad no le gusta, pues entonces se puede generar un proceso de revocación de mandato. O cuando han habido un conjunto de acciones que a la sociedad no le gustan, pues entonces los grupos ciudadanos tienen estas capacidades. Justificativo de por medio, ¿no? Porque sí se me ocurrió auditar. Voy a darle la palabra así se genera. A la diputada Villagrán. Hace un momento que quería quizás rebatirle a la señora Eva Rojas. Decirle, diputada, el presidente ha defendido que los votantes, así como pueden determinar la llegada del poder de un líder político, también deberían tener la potestad de concluir este periodo. La señora Rojas dice, esto está contemplado dentro de la Constitución, pero solo porque lo plantea López Obrador, la diputada Villagrán dice que está mal. ¿Qué decir? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Yo soy una científica social y sé aplaudir cuando algo está bien hecho y cuando algo está mal hecho. Y lamentablemente, lamento decirle a mi compañera Laura Rojas que está mal. O sea, y que esto no está mal porque venga de López Obrador. Está mal por el objetivo que se está persiguiendo. Si tanto quiere la revocación del mandato, entonces que la presidencia dure menos tiempo, que dure 3 años, no que dure 6 años, o que dure como en Estados Unidos 4 y después se preste quizá una reelección. En ese sentido, lo que a mí no... O sea, es falso que la democracia solo vale en pos de que los ciudadanos o ciudadanas puedan determinar si quitan o no a alguien que ya eligieron previamente. O sea, cualquier cargo de elección popular está validado en términos de que parte de una elección popular previa. Y si las condiciones históricas, económicas o sociales cambian, bueno, para eso están las elecciones intermedias. A mí no me van a convencer de que la revocación de mandato sirve para fortalecer la democracia, cuando ¿saben qué sí sirve para fortalecer la democracia? Respetar a los ciudadanos, respetar a los periodistas,
periodistas, respetar a los empresarios que invierten, respetar a la gente que no cree en ti. Si el presidente desde la mañanera no se estuviera encargando todos los días de amedrentar mexicanos y mexicanas que vamos en una dirección contraria a la suya, eso sí sería fortalecer la democracia. O sea, a su criterio, la consulta debería ser enfocada hacia dónde, si se podría determinar o decidir una consulta aquí. No, es que les digo, para mí no tendría por qué existir la revocación de mandato. Ya está en la Constitución, ya se aplica en otros países. Qué bueno que las y los ciudadanos ahora, como nos dice el profesor, puedan, no sé, como hacer uso de esta clase de figuras, pero a mí como una política en función y como mexicana también, a mí me resulta inútil y realmente no pueden aminorar la cantidad de millones que nos va a costar esto cuando venimos saliendo del COVID, cuando todavía hay mexicanos y mexicanas que necesitan estos recursos para enfrentar una crisis económica en la que la Cuarta Transformación no actuó, porque las pequeñas ayuditas que le dieron a la gente no evitaron que los negocios quebraron, no evitaron que mucha gente fuera despedida y no evitaron que muchas familias hoy perdieran su sustento de vida diaria. Entonces, esos 380 millones de pesos que le van a destinar al INE para que el INE organice esto, que eso sí lo celebro porque yo sí creo en el INE, esto podría irse a la reactivación económica que tanto necesita este país. Por eso no creo en la revocación de mandato. Voy a darle la palabra, sí. Concedida la palabra a Eva Rojas Bustos, que la estaba pidiendo. Adelante. Discúlpame. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero decir que por supuesto que al PAN no le interesa que estos ejercicios democráticos se lleven a cabo, ya que es bien sabido que ellos quisieran que nuestro país siguiera estancado con las formas anteriores. Yo como joven me hubiera encantado tener este tipo de ejercicios cuando Calderón estaba al poder, cuando Peña Nieto estaba al poder, para poder votarlos fuera de la presidencia. Decir que México no está listo o que es un ejercicio en donde se va a desperdiciar el dinero es llevarnos al pasado y no mirar hacia el futuro. Mencionar que en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, 3 países con las democracias más fuertes a nivel mundial, estos ejercicios se llevan a cabo, los alcaldes pueden ser revocados. También en la América Latina tenemos grandes ejemplos y México va a ser vanguardia de dictadores que ustedes admiran. Este tipo de ejercicios. Nosotros buscamos sentar un precedente histórico para que la democracia de nuestro país se fortalezca y que en un futuro, si es que llegara a regresar gente como Calderón, gente como Peña Nieto, podamos sacarlos de la presidencia sin tener que sufrir los 6 años. Entonces lo hicimos en las calles. Nosotros desde que siga la democracia somos personas que llevamos en las calles muchos años combatiendo a ese tipo de gobiernos y ahora queremos sentar un precedente ratificando a nuestro presidente López Obrador. Diputada, dejemos concluir a la señora Eva Rojas como lo ha hecho, pues ha permitido que usted concluya. Más adelante vamos a tener el segmento tangente y usted ahí puede rebatir lo que quizás pues no esté de acuerdo. ¿Concluyó, señora Rojas? Sí, gracias. Antes de ir a la pausa, profesor, hablemos de esta última consulta, la del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes, que contó con un raquítico, un flaco de disminuido 7%. Ante esto, los miembros de Morena han propuesto en el dictamen que el Instituto Nacional Electoral organice un enorme despliegue de casillas equivalente al número de urnas que se instalaron en las elecciones presidenciales del año 2018. Más de 156.000. Esto significaría un esfuerzo logístico de grandes dimensiones para los mexicanos y para un organismo con escasos recursos económicos. La pregunta, profesor, ¿cuán conveniente es esto? Bueno, creo que en el contexto actual habría que valorar la conveniencia. Creo que también el INE tendría diversos mecanismos a su disposición que abaratarían en muchos sentidos este ejercicio. Si bien estos ejercicios democráticos son relevantes y pueden eventualmente fortalecer nuestras condiciones democráticas, creo que el INE estaría en condiciones, por ejemplo, de explorar alternativas que no hemos explorado hasta el momento, como el voto electrónico o como las urnas electrónicas, que durante mucho tiempo se han discutido en México, pero que no se han instrumentado porque la ley antes decía que el voto era impreso, entonces teníamos que imprimir las boletas. Ahora algunos institutos electorales han instrumentado mecanismos, sin embargo, existe desconfianza, no necesariamente de la ciudadanía,
sino los actores políticos, que son quienes buscan de alguna manera establecer mecanismos de control sobre precisamente las personas que votan. Entonces me parece que esta es una oportunidad que el INE tendría para poder explorar otros mecanismos que hicieran más barata la elección. Sin embargo, la estructura del INE también tiene una configuración que tiene experiencia haciendo ejercicios como ejercicios donde se despliegan pues cantidades importantes de personas y no únicamente eso, sino también recursos materiales. Por ejemplo, hay que imprimir, pues en este caso, más de 90 millones de boletas, aunque no se usan todas, obviamente, como pasó en el ejercicio del juicio a los expresidentes y que la consulta popular, y que a final de cuentas, pues nos generan gastos importantes. Creo que es un tema de diseño institucional que nuestros políticos y políticas deberían revisar, obviamente no en beneficio de lo que ellos pueden controlar, sino en beneficio de las personas, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a dar paso inmediatamente a los anunciantes en ángulo, pero antes vamos a hablar de si se recolectan las firmas necesarias para impulsar la revocación del mandato de López Obrador. La que vamos a ver en pantalla sería la pregunta de los ciudadanos, las que deben responder en la consulta prevista para el 27 de marzo de 2022. Ahí está. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Termina el signo de interrogación. Los ciudadanos van a tener dos opciones de respuesta. Ahí está la una. Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Si está de acuerdo, cruza la rayita. Contrario, si está con la siguiente respuesta, es que siga en la presidencia de la República. Volvemos luego de la pausa. Revisamos tu ángulo en redes. Lo que comentan los usuarios, @ánguloNTN24. Andrea dice es un instrumento de propaganda populista. Como lo es el presidente AMLO, en vez de invertir ese dinero en atacar la pobreza, por ejemplo, prefiere llenar su ego con esta consulta. Carlos opina, depende del resultado. Tenemos también la participación de algunos de nuestros seguidores del programa desde México sobre este tema. Pues es una herramienta valiosa que nos va a permitir a millones de mexicanos decidir si debe continuar o no un gobernante al frente de su gobierno y sobre todo pues en las acciones que tomen y decidan en la vida de millones de mexicanos. Entonces yo celebro que podamos realizar este ejercicio democrático. Hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere utilizar esta consulta para mantenerse en campaña, en vísperas de preparar el camino para la elección del 2024. Afortunadamente, el día de ayer, el Instituto Electoral determinó que el presidente no debe de estar en campaña, no debe de opinar sobre la consulta. Esperamos que los organismos internacionales y el propio INE cuiden que esta acción por parte del presidente sea cumplida. Y esa es la tangente en ángulo de NTN24. Vamos a pedirle a cada uno de nuestros panelistas que en 40 segundos cronometrados sintetice alguna idea que quedó pendiente. Voy a empezar con la diputada Villagrán. Diputada Villagrán, 40 segundos para usted. Adelante. Muchísimas gracias. Mira, como ya bien lo mencionaron en el ejercicio tan democrático que pues están señalando de juicios a expresidentes, se comprobó vía tribunal que votaron personas muertas o que muchas firmas que entregaron para la solicitud de este ejercicio democrático, que también se destinó pues muchísimo dinero, pues eran falsas. Entonces, en un país donde no podemos estar seguras que las personas promoventes, por más que sean mis conciudadanos mexicanos y mexicanas, estén guiados con la verdad y realmente no estén solo obedeciendo pues la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, este ejercicio va a carecer de mucha validez, y más porque muchos mexicanos y mexicanas no nos vamos a dejar engatusar, ni no quieren participar, no quieren hacerle el caldo gordo a esta faramalla de... Voy a darle la palabra, se le acabaron los 40 segundos, diputada Villagrán. Eva Rojas Bustos, adelante, su turno de 40 segundos. Muchas gracias. Tenemos 45 días para juntar 3.85 millones de firmas. Lo vamos a lograr. El presidente no está solo, aunque él no tenga permitido promover la ratificación
no lo vamos a dejar. Y pues invito a todas los que los escuchan de México a participar. No dejemos que estas voces que disienten obstaculicen la democracia de México, que lo sigan teniendo en el despeñadero. Saquemos a nuestro país adelante, fortalezcamos juntos y juntas la democracia de México. Profesor, su turno en 40 segundos. Reflexiones sobre lo dicho por la diputada Villagrán y la señora Eva Rojas. Sí, yo creo que es un ejercicio que es relevante en términos de la capacidad democrática que podemos tener. Sin embargo, creo que el diseño institucional debe cambiar. Creo que debemos dejar de estar en manos de los grupos políticos a los que los diversos mecanismos que tenemos en la Constitución sirven. Creo que los mecanismos deberían servir a los ciudadanos y no a la ciudadanía y no necesariamente a los grupos políticos. Creo que en los últimos años hemos visto eso y al final de cuentas creo que tendríamos que tener también mecanismos más baratos para poder pues fortalecer no únicamente la democracia, sino también la participación ciudadana en sus diversos rubros. Vamos a dar paso inmediatamente a nuestros anunciantes. Después de estas reflexiones que hemos tenido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, traza un estilo de gobierno protagonizado por consultas populares sobre todo tipo de sucesos de la actualidad del país, desde la construcción de un aeropuerto hasta también, lo citábamos hace un momento, la indagación judicial a sus antecesores. Pero para marzo del 2022 se intenta perfilar un llamado a las urnas que nunca antes se ha visto. El mandatario persigue la idea de realizar su propia revocatoria de mandato. Ya volvemos. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. Pero y lo ha dicho ya algunas veces, el presidente mexicano asegura que no está de acuerdo con la reelección, que no se quiere perpetuar en el poder. ¿Cómo complementamos este cruce de opiniones que hemos tenido aquí en Ángulo? Para eso está Ángulo Complementario, para hacer constructivo este diálogo con mis tres participantes. A los tres, voy a empezar con el señor Ángel Gustavo López. Le voy a preguntar, profesor López, ¿cómo podemos generar un espíritu de consulta en el caso, pues, que sea aprobada por la ciudadanía? Es decir, un proyecto en concreto, una medida específica que no se interprete como lo hace la oposición de pronto, que se obliga a dividir al país entre los que apoyan a AMLO y quienes lo rechazan. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, en realidad la política es polarizante, o sea, en términos generales la política se refiere a polos, los que están gobernando y los que están en contra. Lo que pasa es que cuando los políticos y las políticas usan estas herramientas de manera explícita, como lo hace el presidente López Obrador, pues entonces genera un conjunto de condiciones que generan controversia, ¿no? Mucha controversia. Pero me parece que el diálogo y la configuración de la discusión en términos de deliberación pública es relevante. Creo que al final de cuentas nos hemos movido en términos de fortalecimiento democrático a un punto en el que incluso, como veíamos en esta cápsula, la posibilidad de reelección del propio presidente estaría limitada precisamente por la ciudadanía. Entonces, creo que hasta ese punto la ciudadanía, en México hemos visto que los ciudadanos y ciudadanas somos quienes establecemos los límites a esos políticos. Pero al final de cuentas, necesitamos sí mecanismos que no pasen necesariamente por la autoridad, que la autoridad no organice, sino más bien que sean la propia ciudadanía que genere esos mecanismos de participación como ocurre en otros lugares. Y que la autoridad no limite, porque en México hay mecanismos de participación como los presupuestos participativos, que cuando la ciudadanía elige qué tipo de proyectos se debe financiar, las y los políticos detienen en ocasiones esos proyectos. Entonces, me parece que es importante que sí se abran este tipo de mecanismos, pero que no sean instrumentos de los políticos y las políticas para poder avanzar su propio interés, y que sí exploremos otro tipo de mecanismos que en el contexto de las capacidades tecnológicas que tenemos actualmente podamos usar para profundizar precisamente la participación democrática. Hablando de esta participación democrática, Eva Rojas Bustos, su turno. ¿Cómo generamos un espíritu de la consulta? Teniendo conciencia de que este ejercicio es una posibilidad de contrarrestar el clima de persecución que se vivía en sexenios anteriores, ya que por medio de una vía pacífica la ciudadanía va a poder decidir retirar del cargo a quien ostenta el poder. Esto
compañera Villagrán, compañero, es que el poder recaiga en el pueblo verdaderamente, no es simulación. Ahora la ciudadanía va a tener la voz para poder retirar a quien ostenta el poder y que ya la persona a cargo de la presidencia de la República ya no se sirva más del pueblo, sino que verdaderamente sirva al pueblo de México. Va a cerrar este bloque la diputada Ana Villagrán. La veíamos sorprendida, no sé si eso significaba... Sí. No, mi Ruth, pues es que, a ver, clima de persecución, si llevo ya diciéndolo más de media hora, si el que más persigue gente es el presidente desde la mañanera. A ver, si yo pensara que la revocación de mandato va a servir para evitar que este señor que nos gobierna siga diciendo tonterías y amenazando a mexicanos y mexicanas desde las mañaneras todos los días, yo sería la número 1 formada en la fila, pero seguramente consigue los 3 millones para lograr que la revocación proceda. Bueno, va. Y luego, y si gana el que se quede, se queda, y si gana el que se va, se va. A mí genuinamente por eso no creo en esto, porque solo es un instrumento de polarización, una polarización que vemos todos los días, y que aquí escucho yo a mi compañera Eva, que no sé ella en dónde vive, pero ella no se da cuenta del daño que hace el presidente desde la mañanera. ¿Dónde estabas cuando por culpa de López Obrador amenazaron de muerte a Lili Telles y querían asesinar a su hijo? Eso pasó apenas hace 2 semanas. Hay periodistas asesinados en el país porque el presidente les ha quitado medidas de protección. Es decir, si la revocación de mandato yo viera que durante el sexenio de Calderón hubo lo haría. Asesinados en el sexenio de Calderón. Ajá, bueno, campeona, vivimos en el hoy. ¿Qué está haciendo López Obrador hoy? Dime qué está haciendo. No lo que dice que va a hacer. ¿Cuáles son los resultados concretos para evitar las muertes? Y entonces, ¿por qué ha aumentado el número de muertes? Bueno, es que yo no miento. Todo esto existe en las cifras en un país que tú no pareces ver. Y si la revocación de mandato nos ayudara a frenar esto, te lo juro que de verdad me podrías llevar de la mano y yo diría que se quede este señor. Pero no lo está logrando. Entonces, este solo es un ejercicio donde los mexicanos y el país vamos a perder dinero, donde el señor, aunque pierda, no se va a ir, y otra solo va a servir como un tema de polarización, que es lo que estamos viviendo en estos días. Vamos a dar paso. Y además, solamente para cerrar, la democracia se construye todos los días. No se construye solamente con estos ejercicios, se construye cada que un mexicano o mexicana levanta la voz. Vamos a dar paso a nuestros anunciantes. Antes, para que se pueda convocar a este proceso de renovación de mandato, se requerirá el apoyo del 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 2.758.227 ciudadanos. Del 1 al 30 de diciembre se va a realizar la verificación de estas rúbricas. Ya volvemos. Llegamos casi a la parte final de Ángulo. Esta es la punta extra, un segmento antes de concluir para ya no debatir, sino para conocer brevemente los pensamientos de mis panelistas el día de hoy sobre un tema aparte. Este es... Hola, ¿cómo está? Soy Boris. Encantado de verle. Tengo entendido que hubo alguna confusión con los arreglos de ayer. Lo siento mucho por eso. Gracias. La ministra Karine El-Jarrar es nuestra ministra de Energía y está haciendo un trabajo notable. Y ayer tuvimos este desafortunado incidente. Sí, lo siento mucho. Ahora estamos todos juntos aquí. Me alegro de verle. Gracias. Ha sido el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Se le acercó a pedir disculpas a la ministra de Energía de Israel, a Karine El-Jarrar. No podía ingresar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debido a que no habilitaron accesos para personas con limitaciones de movilidad. La ministra padece distrofia, se moviliza en silla de ruedas, manifestó sentirse triste porque argumentó que las únicas opciones para ingresar al recinto eran caminar o subir a un transporte que no se adaptaba a su silla de ruedas. A mis 3 participantes, empiezo por la diputada Villagrán. Un lamentable suceso, pues también un pedido de disculpas bastante oportuno. ¿Cómo lo vio usted? Pues la verdad el suceso es que bastante triste porque pues sigue ocurriendo que la mayoría de las personas no pensamos en aquellos con capacidades diferentes al momento de tomar decisiones. Sin embargo, me parece que Boris Johnson, que es un hombre que no siempre se distingue por esa apertura, pues se mostró súper humano y pues fue muy oportuno que se acercara a disculparse. Esperemos que pues para el próximo escenario internacional esto no se repita, pero pues muy bien por la humanidad de Boris. Eva, adelante con su reflexión. Muchas gracias. Pues también considero que es lamentable que se sigan dando este tipo de situaciones. Creo que los gobiernos deben garantizar una vida plena para las personas con discapacidad y que tengan acceso a los mismos derechos que todos y todas, y que debemos trabajar, no importa la ideología, por sacar adelante
a estas poblaciones, apoyarlas. Acá en México ya se están dando en pláticas el gobierno federal junto con gobiernos locales para que sea obligación dar pensión a las personas con discapacidad de 18 a 64 años y que sea obligatorio. A propósito que usted cita a México, usted que es integrante de la mesa directiva de la Asociación Civil que siga la democracia, que lleva a cabo la recolección de firmas para ratificar el mandato de López Obrador, ¿cómo se estipula, por ejemplo, cuando hay estos procesos que tienen que ir a registrar una firma, personas que van en sillas de ruedas? En México se tiene en cuenta que hay limitaciones para estas personas que se les debe acceder, se les debe dar facilidad. Desafortunadamente aún falta mucho por resolver. ¿Qué es lo más urgente, por ejemplo, que usted ve? Que les den acceso a un acompañante con ellos para poder firmar. Ya no hemos tenido casos que no los han dejado entrar con un acompañante y eso ya es responsabilidad de los funcionarios y del Instituto Nacional Electoral, que les den acceso a las personas con discapacidad para ejercer su voto. Importante. Vamos a concluir esta ronda con Ángel Gustavo López, analista político, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales. Señor López, con respecto a lo sucedido en esta cumbre, importante, relevante, con una funcionaria de Israel y estas disculpas ofrecidas por el premier británico. Sí, creo que en buena medida muestra esa sensibilidad en el sentido de ofrecer disculpas por algo que impide el acceso a una persona. Y creo que aquí, trayendo otra vez este caso a México, pues tenemos un conjunto de condiciones en donde pues depende del tipo de discapacidad, es lo que se ha hecho. Se ha hecho en términos de, por ejemplo, de personas, se han hecho cosas en términos de las personas con discapacidad visual o con discapacidades motrices, pero, por ejemplo, faltan muchas formas de discapacidad que las personas sufren que no tienen mecanismos de acceso. Si bien tenemos leyes que garantizan el acceso a diversas formas de discapacidad, todavía falta mucho por hacer y en buena medida me parece que sí la autoridad tendría que poner atención en términos de recursos, porque lo que falta es infraestructura y en buena medida ahí sí es una responsabilidad de los gobiernos asegurar esa infraestructura, pero obviamente primero asegurando los recursos y creo que es lo que no ha pasado. Eso le compete directamente en México, por ejemplo, a los gobiernos, le compete también a determinados comités del Congreso o a quién. ¿No hay un ministerio dedicado específicamente a las personas con capacidades diferentes? No. Creo que en buena medida compete a los gobiernos, pero también compete a los privados, a los espacios privados. Las organizaciones privadas también son responsables de generar mecanismos de acceso, dependiendo obviamente de los servicios que generan a las personas con discapacidades. Y en buena medida me parece que hemos visto avances, pero todavía falta mucho por hacer, porque no todas las discapacidades se han visto reflejadas en estos mecanismos de acceso. En ocasiones, por ejemplo, en términos de votación, las personas con discapacidad visual tienen una boleta en braille o, por ejemplo, personas con discapacidades motrices pueden acceder a las urnas con un acompañante y en ese sentido, pero hay otras personas que no, hay personas que tienen otras formas de discapacidad, por ejemplo, que no se pueden mover a la urna y obviamente ahí pues hay límites, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado en otros espacios también de servicios. Así es. Voy a agradecerle en este momento a los participantes, a los protagonistas, los panelistas en este tema que hemos tratado el día de hoy a propósito de este pedido de consulta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les voy a agradecer a mis panelistas en este 2 de noviembre. Sabemos que es un día particular de festivo también para los mexicanos, el Día de los Muertos. Ustedes celebran esta fecha con particular tradición y devoción. Voy a agradecerles en este momento a Ana Villagrán, diputada por el Partido Acción Nacional, por haber participado. Gracias, Ana. Gracias a ustedes y aquí siempre a sus órdenes. También a Eva Rojas Bustos, ella es integrante de la Asociación Civil que siga la democracia. Eva, un buen día, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la apertura y por darle voz a alguien que piensa diferente. Ese es el punto. Aquí hay posturas diferentes. Y al analista político Ángel Gustavo López por haber estado con nosotros, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Saludos también.